buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 14:02 del jueves 5 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Walter Cotina Miñano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoja y la señora Alejandra Mercurio Rivadossi como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, Carlos Manuel Sáenz Loaiza como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico previsto en el artículo 397, primer párrafo, y cohecho activo específico. Todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el que habla el director de debate, voy a dar uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los presentes, por el Ministerio Público, Eduardo Tencio Ramos. El apunto supremo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en actas anteriores. Por favor, por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos, señores presentes en esta plataforma virtual. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAI 54172, y los mismos datos de acreditación ya señalados en audios anteriores. Gracias, buenas tardes. No tiene por qué. Por la defensa del señor Peirano, por favor. Sí, buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, por registro del Colegio de Abogados de Callao, 4202, y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos y cada una de las personas conectadas. Hugo Alejandro Rivas Espinosa, registro CAL 31246, y demás datos ya corren en autos. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas las partes presentes. La abogada Marta Liliana Choque Bumaní, con datos ya brindados en sesiones anteriores, quien ejerce la defensa de la señora Alejandra Mercurio. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Señor magistrado, muy buenas tardes. Roberto Cáceres Julca, registro CAL 37438, y demás datos consignados en audiencias anteriores. Presentes. No tiene por qué. Cada uno de los señores procesados. El señor Peirano, por favor. Ahora. Buenas tardes, señores magistrados supremos, señor fiscal, señores abogados y demás personas participan en esta 25-2005. Muchas gracias. No tiene por qué. El señor Linares. Buenas tardes, señor presidente, magistrados y demás partes presentes en la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Anoja, con todos los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. No tiene por qué. La señora Mercurio. Buenas tardes, señores jueces supremos y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Graciela Mercurio Rivadossi. Gracias. No tiene por qué. El señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964. Gracias. No tiene por qué. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, estando lo previsto en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. En la sesión anterior quedó pendiente la actuación de la prueba documental 5, ofrecida por la defensa técnica de la señora Mercurio Rivadossi. Al respecto, después de verificar lo indicado por la abogada Marta Choque y la señora Alejandra Mercurio Rivadossi, en efecto, dicha prueba documental se repite con la prueba documental 5 del señor Linares Anoja, oralizada en la sesión 90 del 23 de febrero del 2026, por lo cual ya no corresponde repetir su actuación. Aclarado el punto anterior, corresponde continuar con la oralización de la prueba documental 13, ofrecida por la defensa técnica de la señora Alejandra Mercurio Rivadossi. Se concede el uso de la palabra a la abogada Choque. Recordar siempre el artículo 384, inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal, si es extenso, lo puntual, y los comentarios breves, y no repetir lo que ya hemos escuchado, por favor. ¿Ya? Cosas nuevas. Especialista de audiencia, por favor. Prueba documental 13. Sí, señor. Bien, gracias, doctor.
Sí, la No prueba tiene. documental 13 se trata de una apelación presentada presentada por la empresa Mining Energy Solution contra la resolución de incautación de fecha 21 de febrero del año 2014, que fuera integrada por auto de fecha 14 de abril del año 2014. A esta defensa le conviene resaltar en la página 93, que es la que sigue, por favor, la página 93. Del escrito. No estoy viendo. Ya. Expediente 1034-2014-77, medida cautelar innovativa de derecho, escrito número 2, interpongo recurso de apelación, impugnatorio. Quien lo presenta es Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, al juez del 8º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia. Este señor, como gerente general de la empresa Mining and Energy Solution, bajamos, por favor. 146. Bajamos la fecha 12 de mayo del año 2014. Y ahí dice, en el segundo párrafo, que habiendo sido notificado en plena huelga indefinida por los trabajadores del Poder Judicial, interpone recurso impugnatorio de apelación contra las dos resoluciones precitadas, las que ya he señalado, fundamentando las mismas, ¿no? Prácticas y jurídicamente. Bajamos, por favor. Sobre los medios impugnatorios, bajamos. Una más, por favor. Una más. Más, por favor. La otra. Anexo 3. Otra más. Declaración de compromiso. Una más. Corporación Minera de Danea. Más. Ley orgánica del minero tuvo más abajo, por favor. Nombre de los DNIs. Ya, en esta página quiero resaltar el segundo párrafo, ¿no? Que da cuenta de los requisitos que deberían de presentar, que ya es lo que hemos señalado, el nombre y DNI de los vendedores, persona natural, el código de la declaración de compromiso de formalización y el plazo que venció el 19 de abril del año 2014. Bajamos. Por favor. Bajamos un poco más. Representados. Bajamos más, por favor. A la siguiente página. A la siguiente página. Suscriban contrato. En esa, ahí, exacto, ahí. Ajá. Ya. De esta página, esta defensa le conviene resaltar lo siguiente. Aquí dice, este escrito es presentado por Mining. Es el primer documento que se presenta por Mining. Conforme se verifica de los documentos adjuntados a la presente, la empresa extranjera Aram Asset Management suscribió un contrato de suministro de oro con mi representada, con fecha 21 de septiembre del 2012, haciendo presente que las firmas que aparecen en el referido acto jurídico se encuentran legalizadas por ante el notario colegiado, dando fecha cierta del documento. Y en el párrafo siguiente dice, a efectos de acreditar el pago de la referida transacción comercial, adjuntamos los recibos vía SWIFT bancarizados emitidos por United International Bank NB, anexo 14A, a la cuenta corriente de mi representada. Y bajamos. Bajamos, por favor. Ahí. Ya. Primero, adjunta un documento de fecha 29 de noviembre del año 2013, ahí está el monto. Segundo, fecha 4 de noviembre del año 2013, ahí está el monto. Tercero, fecha 4 de diciembre del año 2013, con ese monto, bajamos. 4 y 5. 4 y 5, los recibos de fecha 5 de diciembre del año 2013 y 5 de diciembre del año 2013 con esos montos. Luego, el siguiente párrafo. Consecuentemente,
tenemos que el oro primigeniamente inmovilizado por la autoridad de SUNAT, aduanas y posteriormente incautado por su despacho, al momento de ordenarse las medidas restrictivas, no era de propiedad de mi representada, sino de la empresa Aram Asset Management. Ya. Luego de este documento, bajamos, por favor, bajamos. Ya se ha realizado. Bajamos. Sí, vale. Bajamos. Aquí. En ese sentido, vamos a tirar aquí, por favor, ahí. Ahí, ¿no? Esta parte me conviene a mí resaltar. Sobre el derecho a ser juzgado por un juez imparcial de esa parte y el siguiente párrafo. En ese sentido, no pretendemos atribuirle al juez penal una responsabilidad dolosa de su accionar. Sabemos todos de la enorme carga procesal que afrontan los operadores penales, pero lamentablemente los rasgos inquisitivos que aún están vigentes en el Código de Procedimientos Penales imprimen a los operadores jurisdiccionales la lamentable influencia negativa de la misma estructura inquisidora, pues el juez, siendo lejos de mantener neutralidad como tercero imparcial, un operador que confunde sus roles y capitaliza aquello que el fiscal no pudo conseguir demostrar. Así las cosas, tenemos serias dudas de cómo se ha expedido el auto que declara fundada la medida limitativa de incautación, pues bajamos por favor, ahí, pues el AQO ha sido un mero transcriptor del dictamen fiscal y no ha realizado mayor análisis valorativo. Es más, como si se hubiera utilizado el mismo formato y archivo del documento en Word, realiza las mismas citas bibliográficas en sus pies de página, citan idénticamente a Gálvez Villegas y Tomás Aladino y el Acuerdo Plenario 5-2010, utilizando ambos los mismos números de páginas de la fuente utilizada, 2 veces Gálvez Villegas en la página 207 y 221, acuerdo plenario en los mismos fundamentos 7 y 8, pero lo que resulta mayor evidencia de coordinación es que las frases de sus citas también resultan siendo idénticas hasta en sus precisiones ortográficas, debiendo entenderse por defecto del delito los productos o elementos provenientes del delito, así como los objetos que hayan sido producidos mediante la acción delictiva. Ya. El siguiente párrafo, incluso a mayor ilustración de tal coordinación logística de archivos documentales, que el fundamento sobre el Fomus Dilecti Comici y el Periculum in Mora resultan ser idénticos en sus narrativas, tanto de Fiscalía como del juzgado. Así las cosas, tenemos que la Fiscalía hace lo siguiente: cita conforme a los actuados precedentes y se advierte suficientes elementos de convicción que permiten a esta Fiscalía suponer, y el juzgado de turno en ese mismo punto sostiene como fundamento de su resolución lo siguiente: se advierte suficientes elementos de convicción que permiten a esta Fiscalía suponer. Es decir, el juzgado también habla en primera persona como si fuera la Fiscalía, y ello no puede suponer un error material de redacción, sino que resulta siendo un descuido, y ello causado por el propio juzgado al utilizar los argumentos de una de las partes procesales con legítimo interés en que su pedido sea concedido. Luego de esto, quiero resaltar en las conclusiones. Bajamos, por favor. Conclusiones, ya. El punto 3. Nuestros proveedores son mineros en proceso de formalización. Consecuentemente, el único requisito necesario para la comercialización de oro, mientras dure el proceso de formalización de la actividad minera informal, es la declaración del compromiso, según el Decreto Legislativo 1105, vigente hasta el 19 de abril del año 2014. En consecuencia, no hace falta que exista ningún vínculo contractual entre el titular de la concesión y nuestros proveedores, pues así lo establece la ley en materia. El 4.
el titular de la concesión, esto es importante, el titular de la concesión minera Ana María número 4 en Puno no es el ciudadano Eduardo Catunda Zonco, sino la Corporación Minera S.A., según se verifica en el asiento 0050 de la partida registral 020-18591 del Registro de Propiedades Inmuebles, Libro de Derechos Mineros de SUNAR, ya que el referido señor Catunda es solo un minero acogido al proceso de formalización y en ningún momento ha sido ni es titular de la concesión minera antes señalada. Luego el número 11, por favor. Gracias. Tenemos que el oro primigeniamente inmovilizado por la autoridad SUNAT Aduanas y posteriormente incautado por su despacho al momento de ordenarse la medida restrictiva no era de propiedad de mi representada, sino de la empresa extranjera Aram Asset Management NB. Y el punto 12, el AQO ha sido un mero transcriptor de dictamen fiscal y no ha realizado mayor análisis valorativo del mismo. Consecuentemente, no ha fundamentado la resolución impugnada de acuerdo a ley. Y finalmente, en los anexos, solo voy a enumerarlos. Resalto el 7A, que es el informe 029-2014 del MEF. Resalto el 9A, que son los recibos de Prosegur. El 12A, que es la copia legalizada del contrato de suministro. El 14A, que es la copia de las transferencias SWIFT, ¿no? Por las transacciones que realizó Aram Asset Management a la cuenta de Mining Energy Solution. El aporte probatorio de este documento, doctor, radica en que este es el dicho que se cuenta por parte de Mining Energy Solution. No se ha visto hasta ahora ningún documento que provenga o que indique sobre la explicación de esta parte, que es quien tenía la deuda administrativa y a raíz de la cual le incautan el material. Y sirve también para contradecir las circunstancias precedentes que ha desarrollado el Ministerio Público sobre que el oro fue inmovilizado por razones de minería ilegal, en lo que se contradice con todo lo que señala esta resolución. Gracias. Una pregunta. ¿Hay la resolución de segunda instancia? Porque dice que se ha apelado, se ha incluido, se va a realizar, se ha realizado. En la resolución de segunda instancia se toman los fundamentos de lo que usted ha dicho, ¿no? Porque ¿para qué poner el recurso de apelación si está en la resolución de segunda instancia, ¿no? O sea, cuando veamos eso ya no vamos a repetir todo, solamente que la parte resolutiva confirma, revoca y por qué, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Ok? Listo. Sí, A ver, la Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Reservo para alegatos finales, señor. La defensa del señor Peirano, por favor. Nos adherimos a lo expresado por la doctora Choque. La defensa del señor Rivas o del señor Linares, perdón. En el mismo sentido expuesto por la doctora Liliana Choque. La defensa del señor Sáez, por favor. Igualmente nos adherimos al planteamiento de la doctora Choque. Bien, pasamos entonces al siguiente documento, que sería el 14. Dice copia simple de resolución emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao. ¿Esa es la resolución que ha recaído en esta apelación? Ok, listo. Entonces tendrá que ser más breve. Acá hay 18 folios. Que se lista audiencia 14, por favor. ¿A la vista, señor? Sí, otro choque. Ya, gracias, doctor. Sí, esta es la resolución emitida por la sala, ¿sí? Resalto el número 1034-2014-77, reservado delito lavado de activo, materia apelación por improcedencia de la solicitud de levantar la medida de incautación. Fecha 28 de mayo del año 2014. Y en los autos y vistos se da cuenta, con el presente cuaderno de apelación contra las resoluciones, la empresa de Aram Asset Management por escrito de apelación de fecha 21 de marzo del año 2014, que resuelve declarar improcedente la solicitud de levantar medida de incautación sobre las 18 barras de oro. 2, por el escrito
de folio 979, la persona de Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, gerente general de la empresa Mining Energy Solutions SAC, interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 21 de febrero del año 2019. Y 3, que la empresa Aram, representada por su gerente Raúl Linares Anoja, interpone recurso de apelación contra el auto de fecha 12 de mayo del 2014, el cual deniega la solicitud de nulidad de ampliación. 4, el escrito de la empresa también de Aram, que interpone apelación contra la resolución que deniega la solicitud de nulidad del actuado. Atendiendo. Ya, en la siguiente página, por favor. Cuarto. La siguiente. En el fundamento cuarto, ahí quiero leerlo ya. Que dice que de acuerdo a la revisión de los actuados, se tiene que la mercancía sujeta a la medida, barras de oro, las cuales se han inmovilizado el 29 de noviembre del año 2013, cuya cantidad se detalla en las actas de inmovilización 316-0300-2013, número 01497 y 001479, las cuales constituirían bienes o efectos del delito que provienen de la minería ilegal, mercancía que la empresa CG Koenig S.A. pretendía exportar al extranjero, Miami, Estados Unidos, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Hablan de otra empresa. Quinto, de la resolución de autos se tiene que la empresa Aram interpone recurso de apelación. Bueno, acá se da cuenta de los recursos y de los fundamentos. Y bajamos, por favor. Bajamos. Quiero resaltar la parte resolutiva que está a folio 111. Ya, la parte resolutiva. Este colegiado superior resuelve confirmar la resolución apelada que obra folio 749 a folio 751, que declara procedente la solicitud presentada por el Ministerio Público, la cual ordena la incautación de las 50 barras de oro, ¿no?, que fueran inmovilizadas mediante el acta que ya lo hemos leído. Ya. Bajamos a la siguiente página, confirmar la resolución apelada, que declara improcedente la solicitud de levantamiento de la medida de incautación. Tercero, confirmar la resolución que declara improcedente la nulidad del acto procesal. ¿Y quiénes firman? Peirano Sánchez, León Montenegro, Milla Aguilar, ¿no? Entonces, para nosotros, el significado probatorio de este documento radica en que desde esa fecha ya se tenía conocimiento por parte de la sala, que además era un órgano colegiado, no era solamente el doctor Peirano quien emitía la sentencia, sino estas tres personas, Peirano, León Montenegro y Milla Aguilar, deciden no acoger los recursos presentados por Aram y también por la empresa Mining, lo que evidencia que no existía ese contubernio, entre el señor Raúl Linares y el señor Peirano. Además, también evidencia que se ha partido con premisas equivocadas, ya que se trata de o detallan antecedentes que también devienen o están relacionados a casos de oro, pero que no se trata de Aram Asset Management, sino de otra empresa como Koenig, que fue también presentado pues, por el Ministerio Público, pasó por primero Procuraduría, Ministerio Público, Juzgado y ahora en apelación también lo termina confirmando la sala. Gracias. ¿Por qué? La Fiscalía. Solamente resaltar, señor presidente, la fecha de la resolución, que es del 28 de mayo del año 2014. La Procuraduría. En el mismo sentido, señor diputado. La defensa, señor Peirano. Gracias, señor. Se demuestra, con el documento leído se demuestra la imparcialidad de mi patrocinado respecto a los hechos imputados y nos adherimos también a todo lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. Bien, ¿por qué? La defensa, señor Linares. Resaltar en la parte inicial del documento se pone el número de expediente, pero identificamos que dice 1034-,
3014-77, ¿no? Que correspondería al 2014, o sea, como un error dentro de esta resolución. Y con lo demás nos adherimos a lo que ha señalado la doctora Choque. La defensa del señor Sáenz. Nos adherimos también al planteamiento de la doctora Choque. Bien, pasamos al documento 15, copia simple del escrito Arán a la Comisión de Fiscalización del Congreso. 7 folios. Me parece que ese escrito ya se oralizó, doctor. ¿Cuándo? Ya, nos dice después cuándo, ya, para pasar a otro tema. ¿Lo tiene ahí? Ya. No, no lo Ya, tengo. pero después me lo dicen, ya, para Ya. ir con él. Pasamos entonces al 16, copia simple del informe de la séptima Fiscalía Penal de Callao, de fecha 26 de mayo de 2014, 4 folios. Ya, gracias, doctor. No, gracias a usted. Sí, señora Mercurio, diga usted. Disculpe, doctor, es para responderle la pregunta, es la Claro, 20 sí. de Raúl Linares, se actuó... La 20 de Raúl Linares. De Raúl Linares. 30 de Raúl Linares. 20, 20, ya, ok, listo, vamos a verificar, gracias. Especialista de audiencia, por favor, vamos a la prueba número 16. A la vista, Ya. señor. Ya, gracias. Ya, gracias. Se trata del informe que se realiza o que lo realiza el Ministerio Público, Séptima Fiscalía Provincial del Callao, y se dirige al Fiscal Superior Nacional Coordinador de Fiscales Especializados en Delito de Lavado de Activos, el doctor Marco Antonio Guzmán Vaca, por la investigación número 27-2014 CIA. Quiero resaltar de aquí en los antecedentes, ¿qué es lo que dice el punto 1? Que por disposición fiscal de fecha 27 de enero del año 2014, se resolvió abrir investigación contra Ricardo Rodolfo Rodríguez Silva, representante legal y gerente de la empresa Mining and Energy Solution, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, dado que conforme a la información documentada contenida en el informe 1197-2013, conforme SUNAT T3X 3200, remitido por la Gerencia de Prevención de Contrabando y Operaciones Especiales, Intendencia Nacional de Prevención de Contrabando y Fiscalización Aduanera, SUNAT, y lo expuesto por la Procuradora Pública especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominios, se advertirían indicios de que los investigados pretendían exportar barras de oro con un peso de 50 kilos a través de la declaración de exportación 235-40-2013 N120-321, las que procederían de minería ilegal, por cuanto la empresa exportadora no habría cumplido con presentar los documentos que acrediten la procedencia lícita de dicho mineral, motivo por lo cual fue objeto de inmovilización conforme al acta de inmovilización 316-000-2013, número 01651, a efectos de verificar la procedencia legal de dicha mercadería desde su sede productiva o de adquisición, el cual estaría valorizado en la suma de 1.837.253,74 centavos de dólares americanos. Luego, resaltar en el punto 2, la octava línea, que es el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí, que revisado el indicado Registro Nacional del Ministerio de Energía y Minas, se advirtió que el titular de la concesión minera Ana María 4, con código INGEMET 1370-79X01, era la persona de Eduardo Catunco Zonco, con registro de ingresos 6442 de fecha 12 de junio del año 2012, no habiendo presentado ninguna documentación que acredite el vínculo entre la concesión Ana María 4 y la empresa Mining and Energy Solution. Luego de ello, en la 123, a folio 123, la conclusión. Por las consideraciones
expuestas, dándose en el presente caso el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 001-2014 MPFM, Directiva de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, este despacho fiscal estima pertinente solicitar que la presente investigación sea de competencia de las Fiscalías Especializadas de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, motivo por el cual se eleva el presente informe a la Fiscalía Superior Nacional de Coordinadores de dicha fiscalía, juntando las copias pertinentes a fin de que se sirva a determinar lo conveniente conforme a ley. La fecha 26 de mayo del año 2014. Bien, con este documento consideramos que el aporte probatorio radica en la fecha 26 de mayo de 2014, porque tiene relación con el plazo que tenían para la incautación. Luego, también se evidencia que la base para esta investigación radica en el informe 1197-2013 SUNAT, que contenía información que no se condice con la realidad, como lo acabo de leer. Partían de la premisa de que de información equivocada, como la de que Ana María 4 era o estaba registrada a nombre de Eduardo Catún Casonto, que como lo hemos visto no es así, y que también no da cuenta de que en realidad la inmovilización se debió por una deuda tributaria, ¿no? Y lo demás ya lo voy a señalar en mis alegatos. Gracias. La Fiscalía no tiene problema. La Fiscalía, Sin comentarios, señor presidente. la Procuraduría, Sin comentarios, señor. la Defensa del señor Peirano, Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. no tiene por qué. La Defensa del señor Linares, Doctor, queremos resaltar que este documento da cuenta que en documentos emitidos por el Ministerio Público se tomaba textualmente la información que contenía en el informe 1197, el cual contenía distintos errores, documento que ha sido aportado por el Ministerio Público como prueba en este caso. Gracias. no tiene por qué. La Defensa del señor Sáenz, Nos adherimos al planteamiento de la doctora Choque. en cuanto a la prueba documental 17, es una copia simple del amparo, 26 folios. El documento se repite con la prueba 28 del señor Linares Anoja, que se leyó en la sesión 91 del 25 de febrero del 2026. La prueba documental 18 se repite con la prueba número 11 del Ministerio Público, por avisar en sesión 29 del 1 de abril del 2025. Vamos a la prueba documental 19, ¿ya? Copia simple de la resolución sin número de fecha 8 de junio de 2016, emitida por el tercer juzgado penal de Callao, 5 folios. Especialista audiencia, 19. Ya, doctor. Se trata de, a esta defensa le conviene resaltar la razón 8 de junio del año 2016. Señor juez, cumplo con informar a usted que en la presente causa no se han llevado a cabo todas las diligencias ordenadas en el auto de procesamiento, dándose cuenta que a la fecha, por la recargada labor de la Secretaría, toda vez que, como es de su conocimiento, se vienen desactivando órganos jurisdiccionales sexto y octavo, y los mismos están redistribuyendo expedientes, ya sea para el trámite o para la ejecución de sentencias, aumentando de forma excesiva la carga procesal, así como también tanto al juzgado penal transitorio y a las salas penales está devolviendo y o redistribuyendo expedientes para ejecución de sentencias, aumentando de esta forma aún más la carga procesal de la que en exceso ya existe. Fecha 8 de junio del año 2016. Ya. Luego seguimos, tercer juzgado penal, expediente 1410-2015-00701-JRP03. Juez Puente Bardales Pedro Miguel, especialista Gómez Quispe Saúl. Y la resolución, ¿no? Entonces, bajamos, en el dado cuenta, en atendiendo, dice que desde la fecha de la apertura de instrucción no se han llevado a cabo las diligencias solicitadas por el representante del Ministerio Público, y estando lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales, se declara o se resuelve prorrogar el plazo de instrucción por el término de 60 días más. Seguimos, esta resolución ordena que se llevan a cabo diferentes actuaciones probatorias, pero ninguna de ellas verificar la titularidad de la concesión minera Ana María 4.
y la firma finalmente del juez, a folio 160, del juez Pedro Miguel González Puente Bardales y Saúl Gómez Quispe, especialista legal del tercer juzgado penal. Este documento probatorio, el aporte probatorio, es que da cuenta de también una lentitud en la tramitación del expediente por la fecha y que hasta esa fecha no se habían llevado a cabo ninguna de las diligencias que había sido ordenada por el Ministerio Público, da cuenta de la excesiva carga de trabajo que habían en el tercer juzgado penal, que también veía otros casos de oro, y que prorroga el plazo de investigación, lo que se adhiere a la tesis de irregularidades en la tramitación de este expediente. Gracias. Señor fiscal, no tiene problema. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría, No comentarios, señor presidente. la defensa del señor Peirano, Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. no tiene porque la defensa del señor Linares, Resaltar que en la último folio de este documento propuesto por la doctora Choque se resalta que el abogado, hay una respuesta al abogado González Hurtado Miguel Ángel, quien era el abogado de Aran Asset Management en aquella oportunidad, ¿no? Eso queremos resaltar. Gracias. no tiene porque la defensa del señor Sainz, En igual sentido, saberemos el planteamiento de la doctora Choque. la prueba documental 20, copia simple del escrito de fecha 14 de enero de 2015. ¿Este es el que hemos dado cuenta? No, este es otro, incluyendo los diagramas de flujo. Ya, el 20. Vamos al 20 entonces. ¿El listado de audiencia, por favor? Lo puntual nomás, doctora. Fíjense que tiene 9 folios acá. Sí. Ya. De este documento, resaltar la fecha, 14 de enero del año 2015. Sumilla 166-2014. Acredito propiedad de mineral incautado y solicito se sirva proveer escrito de fecha. Ya. Señor fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada de Lavado de Activos y Fernando Vicente Núñez Pérez, abogado defensor de Aram Asset Management, sociedad de responsabilidad limitada, debidamente representada por su director general, el señor Raúl Francisco Javier Linares Anoja, conforme se observa en el extracto de registro mercantil 7902 de la Cámara de Comercio de Industria del Callao, debidamente apostillado y traducido al español por la traducción oficial 1114-14 y con domicilio en Calla, Yombi, Mensing, Willemstad, Curacao, Netherlands, Antilles, y fijando domicilio procesal en la calle Leonidas Calderón, 179, Urbanización Orrantia del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, provincia de Lima. Ya. Aquí lo que quiero resaltar está en la página, en la fecha, no sé, fecha 8 de enero del año 2015, folio 162. Y adjunta los cuadros que se encuentran a folio 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, y están referidos todos esos cuadros a los trámites que se realizaron en aduanas y al proceso de compra de mineral. No están referidos al proceso judicial ni al proceso de investigación, sino al proceso previo. ¿Cuál es el aporte probatorio de este documento? Primero, que en la parte introductoria se tiene por identificado con documento oficial la identidad del representante de Aram Asset Management. Segundo, que desde esa fecha, 14 de enero del año 2015, se aporta a la investigación que ya se estaba realizando en la segunda fiscalía, los flujos que daban cuenta del proceso de compra y titularidad del oro, por lo que cualquier persona que tenía acceso a este expediente pudo haber verificado esta información. El resto lo voy a señalar en mis alegatos. Gracias. No sé, porque la Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría, Sin comentarios. la defensa del señor Peirano,
Nos adherimos a lo puesto por la doctora Choque. Gracias. La defensa del señor Linares. Sí, señor juez, la utilidad probatoria de este documento radica en los 7 diagramas de flujo adjuntados al escrito desde aquella oportunidad y que en el presente proceso se han presentado como si fueran los diagramas que habría dado cuenta el colaborador eficaz y que nosotros ampliaremos en nuestros alegatos de clausura. La defensa del señor Sáenz. Gracias, señor magistrado. Si fuera tan mal, me gustaría que se pusiera a la vista los diagramas. Por favor, que realice audiencia. Sí, señor. Un poco más abajo, por favor, donde están los diagramas. Ya. Si fuera tan mal el lado izquierdo, ¿sí? Para que se vea la perforación. Ahí está bien, por favor. ¿Sí? En la parte superior ustedes pueden ver la perforación que tiene este escrito cuando fue anexado al expediente. Por tanto, y tenemos el escrito en que se adjuntan justamente los diagramas. ¿Okay? Este escrito da cuenta de la primera vez en el cual se adjuntan los diagramas. Por tanto, esta es la fuente matriz, que está del año 2015, sobre la cual se ha vuelto a presentar en el curso del tiempo ese mismo documento. Y el colaborador eficaz, cuando entregó este documento, ¿sí? Se van a dar cuenta que tienen el mismo grado de perforación, es decir, que probablemente ha sido obtenido del expediente. Si ustedes hacen la constatación, se van a dar cuenta que aparecen las perforaciones que obran en este flujograma en los mismos lados que lo que fuera presentado por el colaborador eficaz. Eso es todo. La prueba documental 21 es una que se repite con la prueba 53 del señor Linares Anoja, que se actuó en la sesión 92 del 26 de febrero del 2026. Vamos a la prueba documental 22, copia certificada del oficio 1410-2015-10, tercer juzgado penal, especialista de audiencia. Bien. Gracias, doctor. Bien, se trata del oficio 1410-2015-10-3JPLP de fecha Callao, 20 de marzo del año 2018, que lo firma el juez del tercer juzgado penal, el doctor Pedro César González Barrera, y que está dirigido al señor presidente de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior del Callao, y que tiene como fecha de recepción el 20 de marzo a las 3:31. A nosotros nos conviene resaltar lo siguiente. Tengo el honor de dirigirme o de informar a su honorable despacho en atención al oficio 1410-2015-10-4 SPLPC, que dicho expediente estaba a cargo del secretario Michael Reiner Fernández Morales, quien luego de reincorporarse de sus vacaciones, así como el suscrito, por disposición de la coordinadora del área de personal de la Corte del Callao, fue rotado al día siguiente, esto es el 6 del mes en curso, a fin de trabajar en la tercera vocalía de la segunda Sala Penal Liquidadora Permanente, designándose al doctor Gerardo Juan Borja Salta Cruz, quien cuando estaba concluyendo el inventario del despacho que dejaba y asumiendo la secretaría, el 12 de este mes, se deja sin efecto su rotación y se designa a doña Sarita Liliana León Suárez, quien nunca se presentó al juzgado. El 13 del presente mes precisan que se ha cometido un error, siendo que debe asumir la secretaría la señora Sara Gamarra Llanos, quien se presentó a laborar el día 19, haciendo saber que no asumiría la secretaría, lo que puso en conocimiento al área del personal, así como que en dicha secretaría en 8 meses se ha cambiado a más de 14 servidores, lo que impide un desarrollo normal de las actividades laborales, habiéndome ofrecido designar a un secretario a la brevedad del caso, por lo que muy a mi pesar no me ha sido posible resolver el presente expediente, por lo que no habiendo secretario que asuma dicha secretaría, no se ha podido resolver dicho expediente, comprometiéndose a emitirla en esa semana. Acompaño
copias de los oficios enviados. Hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de alta consideración. El aporte probatorio de este documento radica en que la información que brinda aquí sirve para contradecir la fiabilidad de un testigo protegido, que es el señor Michael Reiner Fernández, porque da cuenta de que solo trabajó en esa secretaría hasta el 6 de marzo del año 2018, por lo que su conocimiento de lo que pasó supuestamente en ese juzgado debería ser hasta esa fecha. Luego da cuenta también de los constantes cambios y rotaciones que había en esa secretaría, en ese juzgado en particular, los que naturalmente son realizados por la Corte y su presidencia. Y también que por el principio de jerarquía el juez daba cuenta de manera regular a través de un oficio respecto del requerimiento que le hacía su superior jerárquico, en este caso era la Sala Penal, por la demora en la tramitación de un pedido formulado desde el año 2015. Gracias. La Fiscalía, por favor. Un comentario, señor presidente. La Procuraduría. Gracias, señor magistrado. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expresado por la doctora Choque. Gracias. La defensa del señor Linares. Este documento da cuenta del desorden administrativo que ocurría en el tercer juzgado penal y cómo el juez penal informaba a la sala por conductos regulares, precisando en qué consistía el desorden administrativo. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz, por favor. Sí, señor magistrado, nos adherimos en igual sentido. La prueba documental 23 se repite con la prueba 55. El señor Linares Anoja, que se realizó en la sesión 92 del 26 de febrero del 2026. La prueba documental 24 se repite con la prueba 56 del señor Linares Anoja, que se realizó en la sesión 92 del 26 de febrero del 2026. La prueba documental 25 se repite con la prueba 108 del Ministerio Público, realizada en la sesión 85 del 16 de febrero del 2026. Vamos a continuar con la prueba documental 26 de un folio que es una copia de un reporte. Especialista de audiencia. Me parece, doctor, que esa prueba ya se actuó. ¿Ya? Si ya se actuó, entonces Sí, lo la dice siguiente. cuándo se actuó y Ya. para tenerlo en cuenta. Ya vamos avanzando con la 27 entonces. 27 copia siempre de la resolución 8 emitida por el segundo juzgado constitucional. Exacto. Folio puntual, ¿ya? Puntual, sí. Ya, se trata de la resolución número 8 de fecha 13 de agosto del año 2021, emitido por el segundo juzgado constitucional transitorio en el expediente 16487-2018. Es la acción de amparo, dice demandado jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, Segunda Sala Penal Transitoria, Inostroza Pariachi César, Figueroa Navarro Aldo, Núñez Julca Hugo, Pacheco Huanca Iris Estela, Ceballos Vega Luis, procuradora a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Demandante, la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio. Ya. De la fecha 13 de agosto del 2021. Quiero leer el considerando quinto. Es así que al escrito presentado por la empresa de Arama Asset Management NB se procedió a dar cuenta mediante resolución 6, ordenándose que dicha intervención se solicite en la instancia correspondiente al amparo del artículo 54 del Código Procesal Constitucional. Entendiéndose que habiendo dictado sentencia respectiva descargando el sistema integrado judicial todavía, sin embargo, no se había notificado a las partes procesales. Esta judicatura habría perdido jurisdicción en el conocimiento del presente proceso. Interpretación errónea toda vez que las partes no tenían conocimiento del contenido de la sentencia, menos aún habían interpuesto los medios impugnatorios respectivos. Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 171 y 176 del Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria, se declara
declara fundada la nulidad y nula sin efecto el contenido de la resolución número 6, procediendo a dar cuenta del escrito de fecha 25 de septiembre del año 2019 sobre solicitud de intervención de litis consorte y al escrito de apelación de sentencia de fecha 4 de diciembre del año 2019 interpuesta por la empresa Aram Asset Management contra la resolución número 4, sentencia de fecha 16 de septiembre del año 2019. Esta resolución es del año 2021. Luego, quiero resaltar, permítanme. En la folios 217, ¿no? La parte donde se da cuenta de los dos escritos, ¿no? El primero daba cuenta del escrito 21345 del 2019 presentado por Aram, y el segundo también del escrito con código 10752 del 2021 y 1758 del 2021. Y antes de eso, en el considerando octavo, se resuelve admitir la intervención solicitada por la recurrente. En consecuencia, incorpórese el presente proceso a la empresa Aram Asset Management en calidad de liticonsorte facultativo del demandado. El aporte probatorio de este documento radica en que en este proceso de amparo es el que presenta la Procuraduría de Lavado de Activos contra la resolución que emiten los jueces de la Corte Suprema, por lo que se demanda a los 5 jueces de la Corte Suprema. Y en este proceso, que nosotros consideramos en nuestra tesis se instrumentaliza para no devolver el material aurífero, también se siguen cometiendo irregularidades, como es que se dé cuenta de un escrito, un pedido de litis consorte para defender sus derechos que es presentado en el año 2019 y se dé cuenta recién en el 2021. Gracias. Porque la Fiscalía, Sin comentarios, señor presidente. la Procuraduría, Sin comentarios, señor presidente. la defensa, señor Peirano, Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. porque la defensa del señor Linares, En el mismo sentido del expuesto de la doctora Choque. la defensa del señor Sáenz, En igual sentido. sería prueba documental 28, doctora Choque, 7 folios, Sí. copia de simple de la traducción. Sí. Ajá, copia simple de la Por traducción. favor, especialista de audiencia. Sí, señor. Ya, de este documento lo único que quiero resaltar es la fecha de la traducción. La fecha de la traducción que es del año 2019. La que se ha leído anteriormente es del año 2019, pero esta de aquí es del año 2013, 28 de diciembre del año 2013, para acreditar que desde esta fecha se daba cuenta de la titularidad y el tipo de empresa que era Aram Asset Management, sociedad de responsabilidad limitada, que es lo que se cuestiona posteriormente. Solamente ello, doctor. Gracias. No tiene porque la Fiscalía, No observaciones, señor presidente. la Procuraduría, Sin comentarios, señor presidente. la defensa del señor Peirano, Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. no tiene porque la defensa del señor Linares, Doctor, destacar que este documento, en la parte que dice funcionarios, se identifica única y exclusivamente a mi patrocinado Raúl Francisco Javier Linares Sanoja como director gerente, y en el cargo 2 de apoderado al representante local SGG Management de Curazao. Gracias. no tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Sin comentarios. Pasamos al siguiente documento entonces. 29. Sí. Copia siempre del oficio, especialista de audiencia. A la vista, señor. Gracias. Se trata del oficio 2627-2018, raya JUS/0404 Pronavi CE, de fecha 17 de julio del año 2018,
recepcionado por la Cuarta Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia el 18 de julio del año 2018, con el asunto devolución de material aurífero a favor de Raúl Francisco Javier Linares Anoja, propietario de los bienes incautados y representante de la empresa Aram Asset Management. Expediente 1410-2015-10 y oficio de referencia 1410-2015-10 4SP-LPC. Lo que nos conviene a nosotros resaltar está en la página siguiente. Dice, ahora bien, con un pronunciamiento por parte del Poder Judicial que dispone la entrega del referido material aurífero y siendo que este programa solamente es un ente administrador de los bienes materia de entrega y no forma parte del presente proceso judicial, cumplo con informar que se han realizado las coordinaciones respectivas con el personal del Banco de la Nación, programándose como fecha de diligencia de entrega de los bienes el día miércoles 25 de julio del año 2018 a las 10 de la mañana, hora exacta, en las instalaciones del Banco de la Nación, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Y la firma del funcionario Mónica López Torres Páez, coordinadora ejecutiva del PRONAVI. Este documento, el aporte probatorio de este documento radica es que ya tenemos una fecha cierta en la que se debía de devolver el oro en ejecución de la resolución que había ordenado la Cuarta Sala, que era el 25 de julio del año 2018. El resto lo voy a unir ya a mis alegatos de facturero. La Fiscalía, por favor. Si no hubo una relación con los hechos La Procuraduría, por favor. Reservo para el debate final, señor. La defensa, el señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. La defensa, el señor Linares, por favor. En el mismo sentido expuesto por la doctora Choque. La defensa, el señor Sáenz. En igual sentido, señor magistrado. La prueba documental 30 se repite con la prueba 69 del señor Linares Anoja. La 31 se repite con la prueba 70 del señor Linares Anoja. La anterior se realizó en la sesión 92 del 26 de febrero de 2026. La 31 en la misma sesión. La 32 se repite con la prueba 71 del señor Linares Anoja, también en la misma sesión 92 del 26 de febrero de 2026. Vamos a continuar entonces en la próxima sesión con la prueba documental 33. Perdón, estamos en las 3, todavía nos queda tiempo. Con la prueba documental 33, ¿ya? Vamos a continuar. 3 folios, puntual, doctora Choque. 33. Acá dice Pronavi, es otro de Pronavi. A ver, permítame, doctor. 33, dice acá. Ah, sí. Es el oficio 3350-2018. Ok. Ya. Resaltar el número del oficio 3350, la fecha 17 de agosto del año 2018, recepcionado el 24 de agosto del año 2018, ya está remitida a la primera sala liquidadora, ya no a la cuarta, primera sala liquidadora permanente del Callao, sala de procedencia, porque ya había cambiado la denominación, referencia 1410-2015-10, el último párrafo de los folios 230, el último párrafo. Ajá. Asimismo, mediante el oficio 699-2018-JUS Pronavi UCDSA, el Pronavi remitió a la Cuarta Sala Penal Permanente el requerimiento de aclaración respecto del nombre de la empresa beneficiada con la entrega del material aurífero, solicitando fijar fecha y hora para la entrega de los bienes, debiendo notificar a las entidades que intervinieron en la diligencia de incautación y que forman parte del presente proceso judicial para que participen en la referida diligencia, considerando el alto valor económico del bien sin tener pronunciamiento por parte del despacho fiscal. Luego a folios 231, permítame, tercer párrafo. Conforme a lo señalado anteriormente, el Pronavi cumple con remitir la documentación alcanzada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT a efectos de que su despacho pueda emitir pronunciamiento respecto de a quién se debe de hacer entrega el material aurífero, si corresponde a la empresa de Aram
cuya aclaración respecto al nombre está pendiente de dar respuesta, o a la referida entidad tributaria, resultando indispensable en ambos casos que la primera sala penal liquidadora ordene al órgano jurisdiccional competente para ejecutar lo dispuesto por su despacho, debiendo señalar fecha y hora de la diligencia de entrega de los bienes incautados con la participación del órgano jurisdiccional en referencia, ¿no? Y la firma, que está a 232, Mónica López Torres Páez, coordinadora ejecutiva del PRONAVI. Este documento sirve para dar cuenta de que PRONAVI, luego de lo que habíamos señalado en julio, estaba programada la entrega del material. El 17 de agosto hace un cuestionamiento respecto de la identidad cuando, como lo hemos verificado, estaba completamente claro la identidad de Aram Asset Management desde el año 2013. Y además, aun cuando existía la orden directa de devolución a esta empresa, se hace un cuestionamiento si debía o no entregarse a SUNAT, lo que afianza nuestra tesis respecto de las trabas de diferentes entidades con la finalidad de no devolver el material aurífero. Gracias. Bien, porque la Fiscalía. Sí, este documento no guarda relación directa con los hechos de materia de debate. La Procuraduría. Comentarios, señor. La defensa, el señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. La defensa, el señor Linares. Este documento da cuenta de una situación particular, que el órgano de administración de los bienes incautados tenía una duda respecto a si dar cumplimiento al mandato judicial que ordenaba la entrega a Aram, o si tenía que entregar los bienes a SUNAT, que es un órgano administrativo, y le pedía a la primera sala, que es un órgano jurisdiccional, si es que tenía que cumplir el mandato de la administración tributaria en el contexto de un proceso penal, ¿no? Esto evidencia las irregularidades que habían al interior de este procedimiento desde las entidades públicas encargadas de la administración de los bienes y del Poder Judicial que se veía o no quería dar cumplimiento a la propia resolución emitida por este mismo órgano. Gracias. Bien, ¿por qué? La defensa, señor Sáenz. Sí, señor, también nos agregamos el planteamiento y solamente resaltamos la fecha, que es 17 de agosto de 2018, ¿no? Varios meses después del anterior documento de PRONAVI. Gracias. Bien, porque la prueba documental 34 es un auto. Bastante breve. Por favor. Especialista audiencia 34. Sí, señor. Ya, se trata de un auto de fecha 24 de agosto del año 2018, ya es expedido por la primera sala penal liquidadora permanente del Callao. La fecha, ¿no? 24 de agosto del 2018, y es que el que guarda relación con el oficio que hemos visto hace unos minutos. Quiero resaltar la última parte, la parte resolutiva, que está folio 237. Ya, aquí lo que resuelve la sala, ¿no? Dice, primero remitir la causa a vista fiscal a fin de que se pronuncie en relación a lo señalado respecto de la identidad de Aram. 2, oficiar al Ministerio Público y a la Procuraduría de Lavado de Activos para que en el día informen en lo que corresponde a cada uno sobre la identidad de Aram. 3, en cuanto al escrito de la Procuraduría, sea lo decidido en la resolución número 19 de junio del año 2018 respecto al escrito y dando cuenta de los otros escritos de la Procuraduría. Al escrito de PRONAVI. 4, téngase presente con sus antecedentes. 5, en cuanto al escrito de Aram, téngase por señalada la casilla que indica. 6, informar a las partes que la sala que asume el conocimiento de la presente causa está integrada por los señores jueces Miguel Ricardo Castañeda Moya, Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo y Ricardo Rodolfo Humberto Pastor Arce, de conformidad con la resolución administrativa 620-2018, de fecha 2 de agosto del año 2018, y están las firmas de los 3 magistrados. El aporte probatorio de este documento es que, como ve en la parte resolutiva, también esta sala, formada por
por estos 3 magistrados, resuelve de que en el día se le informen a otras entidades, que es el Ministerio Público y la Procuraduría. Sin embargo, esto no se puede tomar como un indicio de favorecimiento también en contrario sensu. Y básicamente ello. Gracias. La Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Sin comentarios. La defensa, señor Peirano. Sin comentarios, doctor, gracias. Ok, la defensa, señor Linares. Doctor, resaltar el punto 2, efectivamente la parte resolutiva, ya de esta sala reconformada, que era la anterior cuarta sala, que utiliza un término usual en la práctica judicial, en el día, lo que no evidencia ninguna mayor vinculación a una actividad ilícita, sino que simplemente es un término usual que utilizan las salas para pedir que haya prontitud en la resolución o en las respuestas que está solicitando. Gracias. Bien, ok. La defensa, señor Sáenz. Nos adherimos que también a nuestros colegas. La prueba documental 35, copia certificada un oficio. Ya, también breve. Sí. Especialista de audiencia, por favor. Ya, se trata del oficio 1410-2015-10-1 SPLPC de fecha 28 de agosto del año 2018, ingresado a la SUNAT el día 29 de agosto del año 2018 a las 9:52 horas, recepcionado por José Bernabel Tapia. Quiero resaltar que aquí la primera sala penal liquidadora le solicita información a SUNAT para que en el día resuelvan o informen. 1, sobre la situación administrativa tributaria del oro incautado a Mining and Energy Solution. 2, sobre la tercería excluyente de propiedad a nivel administrativo formulado por ARAM. 3, si existe vigente alguna medida administrativa tributaria en relación al oro incautado, ARAM, presentado por el señor Raúl Linares Anoja, y adjuntan el auto de fecha 24 de agosto del año 2018. Y la firma de Darío Tazaico Ochoa, secretario de la primera sala. El aporte probatorio de este documento, primero, es que el documento de fecha 28 de agosto ingresa el día 29 de agosto. También da cuenta de una celeridad, pero no podemos interpretar que esa celeridad tiene alguna otra intención. Luego, quiero señalar que a pesar de que existía una decisión que resolvía la devolución del material aurífero, seguían indagando respecto de temas que ya no correspondía, pues la resolución del 31 de mayo había quedado firme. Gracias. Bien, porque el señor fiscal. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Sin comentarios. La defensa, señor Peirano. Sin comentarios, doctor. La defensa, el señor Linares. Resaltar lo que la sala consigna en este oficio, ¿no? El término informar en el día, ¿no? Resaltar lo que ya habíamos expuesto en la prueba anterior. Gracias. No tiene por qué. Prueba documental 36, especialista de audiencia, copia certificada de un dictamen fiscal 229/2018. Ya, se trata de el dictamen fiscal número 223-2018 en el expediente 1410-2015-10 de fechas de 6 de septiembre del año 2018. Vamos a irnos de frente al considerando 6. Ya, en lo correlativo a ello, hacemos nuestros los argumentos expuestos por Pronavi en el oficio 983-984, en el cual se precisa en la parte infine que el representante de la empresa en cuestión remitió el escrito de fecha 1 de agosto del año 2018
en el cual se señala que se adjuntó la copia legalizada de la traducción oficial 1114-14 correspondiente al registro mercantil de Curazao, estableciendo dicha entidad que el nombre oficial de la empresa es Aram Asset Management NB, cuya forma jurídica es Sociedad de Responsabilidad Limitada, consignando como nombre comercial Aram Asset Management. En el mismo sentido, apreciamos la resolución emitida por el Tribunal Fiscal obrante a folios 1008-1016, quien realizó su análisis teniendo en cuenta la denominación de la empresa antes citada. Y el 7, ello autoriza a concluir que conforme a nuestro dictamen fiscal superior antes señalado, así como los distintos argumentos esgrimidos, el nombre oficial de la empresa es Aram Asset Management NB, cuyo nombre comercial es Aram Asset Management, lo cual debe ser valorado por la sala para lo que considere pertinente. 5 de septiembre del año 2018 y la firma del funcionario es el doctor Raúl Elías Sarmiento Dextre, fiscal superior penal. El aporte probatorio de este documento radica en el hecho de que la conclusión del Ministerio Público se apoya en lo que ya había sido informado desde muchos años atrás respecto de la denominación y que este cuestionamiento para nuestra tesis era simplemente el uso de un pretexto para la no devolución del material aurífero. Eso sería todo, gracias. La Fiscalía no tiene. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría, Sin comentario. la defensa del señor Peirano, Sin comentarios. la defensa del señor Linares, En el sentido expuesto por la doctora Choque. la defensa del señor Sainz, De igual manera. la prueba documental 37 dice el reportaje de un programa Panorama de fecha tal. Esto corresponde a la apertura del DVD. El contenido de este DVD respecto al programa Panorama ya se actuó en conjunto con la prueba 200 del Ministerio Público, 38 de la señora Mercurio Rivadossi, 4R del señor Sáenz Loaiza y 80 del señor Linares en la sesión 87 del 18 de febrero de 2026. Doctora Choque. Sin embargo, doctor, faltaba dentro del contenido, lo dije, que había otro reportaje ahí de Cuarto Poder que no se había oralizado. Acá dice un folio, acá te habla de un folio. Dice acá 37, estamos en la prueba documental 37. Habla de un folio. Es la prueba del señor Raúl Linares. En el mismo CD habían 2 archivos y el que no se actuó fue el de Cuarto Poder. Se verificó en el contenido del archivo. A ver, para distinguir. ¿Entiendes, especialista audiencia? Señor, voy a poner el contenido del CD a la vista en pantalla. Un momento. Bueno, gracias. Ya, ¿cuál es, doctora Choque? ¿Cuál es el nuevo? Esto no lo hemos visto. Exacto, hemos visto el de Panorama. ¿Cuánto dura? Me parece que 10 minutos. Ya, ¿10 minutos? Sí. Pero vamos a ver los 10 minutos. ¿Hay algo nuevo ahí? Es información que es relacionada a la información que da el colaborador eficaz. Señora Mercurio, diga usted. Son pocos minutos, doctor, muy pocos minutos. A ver, porque, bueno, la fuente, ¿no? Lo que nos importa es la fuente. A ver, el periodista puede decir lo que él crea, ¿no? A ver, ponlo, por favor. Señor, son 13 minutos de... 13 minutos. 13, sí, señor. Vamos a escuchar los 13 minutos. Tiene... No, solamente el reportaje, doctor. Si podemos adelantarlo. A ver, ¿cuál es el reportaje? Bueno, a continuación, lo que viene es un reportaje de Carlos Hidalgo que pone en contexto y llega a fondo en el caso de Walter Ríos y su conexión con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Cómo aquí hubo efectivamente intercambio de dinero y favores para beneficiar en el nombramiento a fiscales y jueces que les convenían y que finalmente hacían cosas para sus fines.
Todo esto y más en el siguiente reportaje. Ya. Pero ¿cómo lo voy a dejar al otro lado? Anda con la cabeza, anda con huevadas, que el secretario. Y si no llega el ministro, ahí el ministro, Las conversaciones de los integrantes de los cuellos blancos del puerto dejaron en evidencia la podredumbre del sistema judicial en el país. Este documento terminaría por configurar el complejo entramado. Es el ABC de la corrupción ocurrida en el Callao, contada por un personaje al parecer muy cercano a Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior de esta provincia. Dicen que John Misha Mancilla, chofer de Walter Ríos, llevó los sobres de dinero para los asesores de los consejeros del CNM, Marcelo Herbert Cubas y Orlando Velázquez Benítez. Luego Misha decía que Pablo Morales Vázquez recibió 3.000 soles y esto fue en una casa del distrito de San Miguel. La declaración del colaborador eficaz 0108-2018 detalla los pormenores de la red de corrupción Chalaca. Su testimonio lo podemos dividir en 3 grandes partes. Nombramiento de fiscales y jueces a cambio de dinero, empresarios que obtuvieron favores en sus procesos judiciales y los integrantes de la compleja organización levantada por Walter Ríos y compañía. Como garantía. ¿Ya? Está bien, si no pasa nada, lo devolvemos. Ya, algo de 10 verdecitos. Propone, pero como garantía, yo le doy mi palabra. Si sale en esta, bacán. Si no sale, te lo devuelvo. ¿Ya? Perfecto. Mucho se ha hablado de la designación de Armando Mamani Hinojosa como fiscal adjunto anticorrupción en Tacna. Los audios exponen la participación de Ríos en su nombramiento con su ya famosa frase de los 10 verdecitos. Sin embargo, el colaborador eficaz va mucho más allá. Según él, Mamani buscó en el 2017 a Walter Ríos por intermedio de su asesor Gianfranco Paredes, con el objetivo de que éste lo ayudara en su nombramiento. Según el colaborador, Ríos le dijo a Mamani que contaba con el apoyo de 4 consejeros para ese cometido: Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velázquez. Mamani le habría dado a Ríos 4 botellas de whisky Johnny Walker etiqueta azul que éste le habría solicitado para los 4 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, además de botellas de vino y el pago de más de un almuerzo. Los 10 verdecitos a los que Ríos alude en el audio son en efecto una garantía solicitada por este a Mamani para asegurar su ingreso como fiscal adjunto. El 26 de abril de este año, Ríos, Mamani y Miguel Torres Reina, asesor del entonces consejero Marcelo Herbert Cubas, se reunieron en un privado del restaurante Costanera 700 de Miraflores. Según lo que ha dicho el colaborador ante el Ministerio Público, Torres Reina le habría dado a Mamani 4 preguntas que los consejeros le iban a hacer el día de su entrevista personal. Las preguntas se las hizo ver en su teléfono celular y Armando Mamani las copió en un papel. Y luego de la reunión, Mamani pagó el almuerzo de todos, pagando aproximadamente casi 500 soles. Un día después, el 27 de abril, Armando Mamani fue nombrado fiscal. Ese día, el flamante fiscal llegó a un almuerzo en el Costanera 700, donde se encontraban, entre otras personas, Ríos, Luis Díaz Sasto, entonces asesor de Duverly Rodríguez, y el alcalde de Tacna, Luis Torres Robledo, quien al final pagó la cuenta, según el colaborador. En ese encuentro, Mamani le dio 6 botellas de vino a Walter Ríos y efectuó un depósito de 10.000 soles adicionales en la cuenta de Gianfranco Paredes, asesor de la autoridad Chalaca, como agradecimiento a la gente del CNM. El colaborador dice lo siguiente respecto a cómo este dinero fue repartido. Dicen que John Misha Mancilla, chofer de Walter Ríos, llevó los sobres de dinero para los asesores de los consejeros del CNM, Marcelo Herbert Cubas y Orlando Velázquez Benítez. Luego Misha decía que Pablo Morales recibió 3.000 soles y esto fue en una casa en el distrito de San Miguel frente a la casa de Walter Ríos. Morales fue asesor de Orlando Velázquez, entonces presidente del CNM. Es la primera vez que hay una imputación directa en su contra. En conversación con nosotros, Morales rechazó las acusaciones del colaborador. Dijo conocer solo a Walter Ríos y a Mario Mendoza. Como se quiera, no fue el único caso. Lidia Farfán Espinosa fue designada juez supernumeraria en el Callao, luego que le pagara a Ríos en 2 armadas 16.000 soles, según lo que cuenta este colaborador. A fines del 2017, ex trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, presentaron una demanda para ser reincorporados y una medida cautelar ante el Juzgado Transitorio Laboral del Callao. Según el colaborador,
el consejero Julio Gutiérrez Peve le pidió a Walter Ríos que ayudara a su amigo Javier Prieto Balbuena, gerente general de NAPU Callao, y declarar infundada la medida cautelar. Es decir, que no se reincorporara a los trabajadores. Esto a cambio de su ayuda con el nombramiento de Mamani. Ya, Walter. Oye, hermanito, el Callao no te... El lunes voy a reunirme con Javier. En cualquier hora lo voy a convocar para explicarle bien con el chico, bien, personalmente eso es mejor, ¿sí? Y para ver cómo va el estado de la cuestión. Sí, a ver si la paran de cabeza a la... Oye, sí, una cosa, pero hermano, por teléfono te puedo explicar. Son una gente... No, ya me imagino. Algo le expliqué a tu esposa, Son gente, pero de lo peor, hermano. Sin embargo, la jueza Rosario Quijano favoreció a los trabajadores. Napo apeló y Ríos removió a Quijano, colocando en su lugar a Orestes Vega Pérez, cuñado de su chofer, el famoso John Misha. Vega Pérez le dio la razón en Napu y declaró infundadas las medidas cautelares. Los trabajadores apelaron y la Sala Superior revocó esto, ordenando la inmediata reincorporación. El colaborador dice que hubo reuniones de coordinación con Prieto Balbuena en el restaurante Don Fernando de Jesús María. Acá hubo un intercambio de favores, porque la idea era que Walter Ríos tenga un voto fijo en el Consejo por parte del consejero Julio Gutiérrez, porque en el 2019 iba a haber el concurso para juez supremo en el cual Walter Ríos se iba a presentar. El colaborador sostiene que en abril de este año, un asesor del entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez, visitó la corte solicitando ayuda en un caso. Un amigo suyo había sido detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendió ingresar $20,000 en efectivo al país. Según este asesor, el consejero y él querían que se le devolviera el dinero a esta persona, que venía siendo investigada por lavado de activos en la modalidad de dinero sin declarar. Según el colaborador, Ríos ordenó que se atendiera el caso para atender puentes con el presidente del CNM. Este testigo refiere también que Javier Rodríguez Gómez, hijo del entonces presidente del Poder Judicial, Duberlío Rodríguez, se entrevistó con Gianfranco Paredes para pedirle que lo favorecieran en un proceso de minería ilegal procedente del Cusco, mineral que fue incautado en el aeropuerto y que lo veía el tercer juzgado penal liquidador del Callao en el expediente 1410-2015. En marzo del 2017, el juzgado ordenó la devolución del mineral. No solo eso, el colaborador sostiene que durante su gestión, Walter Ríos contrató a 23 personas por la modalidad de terceros. Según lo que cuenta, eran recomendados de importantes personajes de la Judicatura Nacional. Entre otros, Ríos nombró a Henry Emilio Quevedo Quirós, recomendado de Orlando Velázquez, y a Milagros Alejandra Díaz Morales, hija de Luis Díaz Asto, asesor de Duberlío Rodríguez. Ya, Hawaiian, yo lo veo en la web. Ya. Más bien, vamos. El colaborador relata también el momento en que Ríos se dio cuenta que sus conversaciones eran escuchadas por el Ministerio Público. Walter Ríos sabía lo que se venía y andaba muy preocupado. La información fue comentada por el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa al hermano del doctor Duberlío Rodríguez, más conocido como el Puma, José Luis Rodríguez Tineo, en una fiesta donde asistieron los miembros del CNM. César Inostroza le habría dicho a Ríos que verían la forma de manejar el tema con el fiscal supremo Rodríguez Montesa para declarar nula la investigación y archivarla. El colaborador sostiene que en la organización criminal especulaban con respecto a quién filtró los audios a la prensa. Dijo que tanto Inostroza como Ríos creían que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, había filtrado los audios a IDL. Las declaraciones del testigo fueron hechas en el contexto en que Sánchez preparaba la denuncia constitucional contra Inostroza y los ex consejeros ante el Congreso. Refieren que el que soltó los audios a IDL es el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que no se pueda manipular o manejar el archivo de la investigación. El colaborador detalla con precisión los expedientes judiciales que se realizaban en el Callao y en los que estaban implicados los empresarios amigos de la organización. Según este colaborador, el empresario Oscar Peña, denominado el rey de la pesca negra, pagó $30,000 a Walter Ríos y otros $30,000 al juez Fernando Salinas Valverde para declarar fundadas las acciones de amparo interpuestas por su empresa LSA Enterprises Perusac en contra del Ministerio de la Producción y así continuar operando en el mar peruano como lo venía haciendo desde el 2011. A mitad de semana, y luego que esto fuera reseñado por la Unidad de Investigación de América Televisión, el juez Salinas Valverde rechazó haber recibido tal pago.
Según este testimonio, Peña pagaba almuerzos, cenas y daba contribuciones a la Corte del Callao, como lo contamos en una nota anterior de Cuarto Poder e IDL Reporteros. Don Oscar, buenas tardes, disculpe la molestia. Yo, ¿cómo estás? Pasa como a las 4 de la tarde y pregunta por Silvia, por favor. Ahí va, vamos a apoyar ahí con algo, ¿ya? Otro expediente está referido a un proceso en donde la empresa Aram Asset Management exigía la devolución de oro incautado por el Estado peruano. La cuarta sala penal liquidadora del Callao, presidida por Daniel Peirano Sánchez, favoreció a la empresa, según el colaborador, a cambio de pagarle $50.000 a este juez. Ríos también habría cobrado una importante cantidad de dinero por este asunto. Buscamos la versión de Peirano a través de la oficina de prensa de la Corte del Callao. No pudimos contactarlo. El colaborador eficaz enumera con nombres y apellidos a todos los integrantes de la red. Entre estos figuraba el abogado José Luis Castillo Alba, conocido por haber defendido, entre otros, al exgobernador del Callao, Félix Moreno. Según este colaborador, Castillo Alba era un amigo muy cercano de Walter Ríos, quien lo ayudaba en los procesos que tenía en el Callao. Nelson Aparicio Beizaga era el denominado intelectual de la organización. Fue quien pagó a la gente que ayudaba a Walter Ríos en la elaboración de sus libros, dinero que se justificaba a través de boletas de movilidad. También recurría a empleados fantasma, en puestos de asesorías ficticias, para justificar órdenes de pago de hasta 3.500 soles al mes. ¿Vas a viajar todo en julio o no? Sí, doctor Achoque, diga usted. No creo, doctor. Ahí es suficiente, doctor. Adelante, diga usted. Ya, gracias. El aporte probatorio de este documento radica en lo siguiente. Uno, el uso de medios de prensa para desacreditar la imagen del señor Raúl Linares y de Aram Asset Management. Dos, da cuenta de un modus operandi de la forma en la que trabajaba o en la que se desarrollaban el señor Walter Ríos Montalvo conjuntamente con las personas de su confianza, entre ellos Gianfranco Paredes, que era aceptar dinero, recibir dinero para realizar conductas, no promesas de dinero. Ahora, también da cuenta de que este colaborador eficaz 0108, que es con el que se inicia este caso, da o señala de que el señor Daniel Peirano recibió $50.000 y dice que también recibió dinero Walter Ríos. Y cuando relata sobre esto, da características diferentes, como que se trataba de material que fue incautado en Cusco y que en marzo del año 2017 se ordenó la devolución y que en este caso habría intervenido el hijo del doctor Duberly Rodríguez Gómez. Lo que desacredita la fiabilidad del dicho de este colaborador eficaz, ¿no? Ese sería mi aporte probatorio. Gracias. Fiscalía. Sí, señor presidente. Se trata de un reportaje donde señala que efectivamente, como lo dijo la doctora Choque, el modus operandi de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y con relación a la información solamente es orientativa respecto de cómo se habría podido realizar los actos de cohecho con el desarrollo de los procesos y los casos que se han mencionado, pero no es certero respecto de la información porque es brindada simplemente por un periodista. La Procuraduría. Contrario, señor presidente. La defensa, señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. La defensa, el señor Linares. Resaltar, doctor, que este reportaje generó el inicio de la presente investigación, y el de Panorama. O sea, por lo tanto, como destaca el señor fiscal, o sea, pese a que es orientativo, sirvió de base para el inicio de esta investigación. Segundo, como bien ha destacado la doctora Choque, destaca un modus operandi distinto a lo que plantea la tesis del Ministerio Público en el hecho 1. Y además también hace referencia a datos inexactos que posteriormente se han verificado que no corresponden a los datos iniciales, o la declaración inicial que dio el colaborador eficaz F0108. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Gracias, señor magistrado. En efecto, este es uno de los primeros reportajes que dan cuenta de este hecho. Lo relevante es que en ningún momento se menciona la participación del señor Carlos Sáenz. Si este supuestamente reportaje
juntamente con el panorama, dan cuenta del contexto en que se realizó este supuesto delito. En ningún momento parece, señor Carlos Sáenz, relatado en la declaración del en su momento aspirante colaborador eficaz. Lo segundo, en efecto, se ha identificado un conjunto de datos que son claramente incompatibles con el presente caso, como por ejemplo, que el oro proviene de Cusco, cuando en el curso de este proceso se ha determinado que el oro que compró la empresa proviene de Puno. Por tanto, a partir de esos datos, se desprende claramente que el colaborador está hablando de otro caso diferente. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Por si acaso, respecto a la prueba 15 de la señora Mercurio Rivadossi, en efecto se repite con la prueba 20 del señor Raúl Linares, actuada en la sesión 91 del 25 de febrero del presente año. Sobre la prueba 26 se buscó y en efecto se repite con un anexo de la prueba 143 del Ministerio Público, actuada en la sesión 86 del 17 de febrero de 2026. Por lo tanto, ya no se van a organizar. Ahora, en cuanto al programa de audiencias, adicional a lo que ya les había dicho que van a hacer las audiencias, el miércoles 18 vamos a tener una audiencia más de 2 a 3:30. El miércoles 18 de 2 a 3:30 vamos a tener una audiencia más de la que yo les había dicho. Esta semana les había informado que íbamos a tener el lunes 16 de 2 a 3 de la tarde, pero estoy repartiendo la mitad de un juicio que tengo de horas para ese juicio y la otra mitad va a ser para ustedes, ¿ya? Que es de 2 a 3:30, el día miércoles 18. ¿Correcto? Entonces proseguimos con la prueba documental que corresponda en la siguiente sesión. Estamos hoy día 5, entonces vamos a continuar el 16, ¿no? El 16, lunes 16 de 2 a 3. Muchas gracias a los señores procesados bajo los apremios de ley, señores abogados fiscal, bajo la responsabilidad disciplinaria que corresponde, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.